desse Espírito. O Senhor precisa de você e eu. Estamos dispostos a dar nossa vida pelo Reino. Señor, cuenta con usted. El Señor quiere que mi corazón, por medio de la palabra profética, se conecte con el de Él. Que no haya ninguna desconexión por causa de las cosas externas. Y que nosotros, como decía un adolescente ayer, tomemos esto en serio. Muy lleno de ella, yo voy a tener un corazón que le agrade al Señor. Entonces, este corazón cuando el Señor venga va a estar apto para su venida. Por encima de toda la galaxia, Dios se fijó en usted para que usted sea un conductor, para que usted sea un misionero. Dígale al Señor, yo no quiero más. Yo no quiero mañana. Irmão, nós temos que ir para a rua. Onde estão as pessoas? Onde estão os corações? Onde está a terra? E, irmãos, o trabalho nosso é muito mais difícil. É semente por semente, é um a um, é corpo a corpo. Por isso nós precisamos de muitos trabalhadores. Mas graças ao Senhor, o Senhor está nos dando tantos adolescentes. Já estão engajados, se engajando cada vez mais. Sea un colportor. 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 Obtendremos en Jesús en realidad, en su Espíritu prometido, Él todo nos dará. Él todo nos dará, Él todo nos dará, Él todo nos dará, todo nos dará. Boca, oh Señor Jesús, amén, oh Señor Jesús, amén, oh Señor Jesús, amén. Iglesia, muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a la reunión ministerial. Esta reunión que nos está edificando en esta era, que nos suple de vida, nos suple de amor. Aleluya. A través de la palabra profética, esta palabra que es el mismo Cristo, es la misma esencia de Cristo que viene a nuestros corazones, que viene a todo nuestro ser. Aleluya. Gloria al Señor. Estamos terminando, amados hermanos, la cuarta semana del tomo el principio Génesis, como el Señor nos ha hablado, el principio, aleluya. Este libro nos ha edificado con vida, con amor, amén. Hoy estamos terminando el libro de Génesis, el principio, hoy la cuarta semana de este tomo, aleluya, que estamos disfrutando, amén. Gloria al Señor. ¿Qué tal si encabezamos esta comunión en el Señor? Vamos a tomar, si tenemos un hermano que está al lado, que tome nuestro corazón el Señor, todo nuestro ser, para escuchar esta palabra con simplicidad, con sencillez. Aleluya, gloria al Señor. Señor Jesús, gracias Señor por su palabra, esta palabra que nos edifica, esta palabra que nos está llevando a hacer su voluntad, Señor, de que Cristo encabece todas las cosas, Señor. Aquí estamos, Señor, con un corazón abierto, un corazón receptivo, Señor, a su hablar, porque queremos obedecer, queremos entrar en la práctica, Señor, de todo esto que usted nos está hablando, porque, Señor, tenemos la convicción y creemos, Señor, que esta palabra proviene de su trono. Esta palabra es la que usted hoy quiere hablar a su iglesia, Señor, para que su iglesia se una a su corazón, se una a usted, Señor, y así establecer su reino. Señor Jesús, use a todos los profetas en esta noche. Señor, usted fluya como vida a través del hablar de cada uno de los profetas. Aleluya.
Ven, hermano, gloria al Señor. Y el Señor nos decía allí de que en el principio, ¿verdad? El Señor hizo la creación, ¿cierto? El Señor hizo la creación. Entonces, en la creación el Señor hablaba allí de que Él hizo el tiempo. Él hizo el tiempo. Entonces, la pregunta es, si hubo un principio, ¿cierto? Si hubo un principio, ¿qué existía antes del principio? Antes de la creación, ¿qué existía? El Señor decía allí que existía el mismo Dios, existía el Dios autoexistente, que nadie lo creó. Decía allí de que Dios vivió de eternidad en eternidad. Aleluya, Él vivió de eternidad en eternidad, Él vivía en la eternidad. Entonces, antes de el Señor tener ese deseo de hacer la creación, ya Él era Dios, ya Él existía en la eternidad, amados hermanos. Entonces, ¿para qué el Señor dio el tiempo? La pregunta es, ¿para qué el Señor dio el tiempo? El Señor dio el tiempo es para que se haga su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todas las cosas sean encabezadas en Cristo. Esa es la voluntad de Dios, amados hermanos, de que Cristo encabece todas las cosas. Entonces, así como el tiempo va a tener un comienzo, ¿cierto? Este tiempo va a tener un final. Entonces, ¿cuándo va a ser el final de este tiempo? Dice que cuando Cristo encabece todas las cosas, allí será el final del tiempo. Allí toda desobediencia, hermano, toda insumisión será borrada de este universo, porque ya, hermano, la voluntad del Señor fue hecha, ya la voluntad del Señor se estableció en esta tierra y por eso allí el tiempo terminará. Dice que Cristo entregará al Padre este reino, hermanos. El reino de los cielos dice que cuando ya todo esté encabezado, dice que Cristo entregará al Padre para que Él reine para siempre. Oh Señor Jesús, aleluya, hermano, para que Él reine para siempre. Cristo entregará el reino de los cielos al Padre para que reine para siempre. Cristo entregará el reino de los cielos al Padre para que reine para siempre, para que reine para siempre. Entonces, hermano, el tiempo fue hecho para hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero el Señor dice que, hermano, esta creación Él la colocó en el universo, ¿cierto? Y el universo es el cosmos, ¿verdad? El universo es todo este cosmos, hermanos. Dice que allí fueron hechos también los cielos y dice que allí el Señor, hermano, resaltó un planeta que es la tierra, que es muy importante también para hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermano, dice que los cielos fue hecho para la tierra y dice que la tierra fue hecha para el hombre y el hombre fue hecho para hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Dice que los cielos, hermano, llevan a que la tierra subsista, a que la tierra se afirme, ¿cierto? Y la tierra es muy importante para hacer la voluntad de Dios. Este planeta, hermano, resaltado por Dios y la tierra fue hecha para el hombre, ¿cierto? Para que el hombre haga la voluntad de Dios. Por eso el hombre fue hecho de una manera especial. Vemos allí de que, hermanos, Dios dice que sopló aliento de vida al hombre. Y hermanos, ¿qué hizo este aliento de vida? Creó el espíritu humano, creó el espíritu del hombre, ¿cierto? Y el hombre pasó a ser un alma viviente. Entonces, este cuerpo, hermano, fue hecho también del polvo de la tierra, fue limitado del tiempo y del espacio, ¿verdad? Este cuerpo que es de materia, amados hermanos, dice que está limitado por el tiempo y por el espacio. Pero dice que el ser, hermano, aparte del cuerpo, el ser esencial del hombre es el espíritu, hermanos, es el alma, ¿cierto? Entonces allí, hermanos, el hombre se une, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Allí donde nosotros nos unimos a hacer la voluntad de Dios, porque el hombre fue hecho del soplo de Dios, fue hecho de una manera especial sobre toda la creación. Hermano, fue hecho del soplo divino de Dios, pero todo con un objetivo de que el hombre cumpliera la voluntad de Dios, de que el hombre hiciera la voluntad de Dios. Por eso el hombre fue creado de una manera muy especial. Oh Señor Jesús, aleluya, hermano, gloria al Señor. Usted fue hecho de una manera muy especial. El hombre fue hecho de una manera muy especial. El hombre fue hecho de una manera muy especial. El hombre fue hecho de una manera muy especial. El soplo divino, el soplo divino, el soplo divino. Aleluya, hermanos. Pero vemos allí que en Génesis 2:1, hermanos, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces,
uno se pregunta, hermano, ¿cómo que la tierra estaba desordenada y vacía? Sí, Dios todo lo hace perfecto, ¿cierto? Dios todo lo hace perfecto, amado hermano. Entonces vemos allí que infelizmente, hermano, tristemente allí hubo una rebelión. Vemos allí que lucero de la mañana, hermano, Lucifer, dice que es la estrella de la mañana. Dice que él fue hecho con mucha hermosura. Se conoce también como el hijo del alba. Quiere decir que él fue uno de los primeros ángeles en ser creado. Dice que, hermano, se creó con hermosura. Dice que Dios le dio sabiduría. Dice que, hermano, fue hecho con un estatus de rey, de príncipe. Pero dice que en el corazón de él entró la iniquidad. Dice que en el corazón de él, hermano, hubo rebelión. Cuando él se vio todas estas cosas que Dios le había dado, dice que él quiso ser igual a Dios. Quiso ser igual a Dios. Entonces vemos allí de que él comenzó a hacer comercio. Él comenzó a hacer contrataciones, ¿verdad? Porque él quería subir, hermano, porque él tenía ambición de posición. Lucero de la mañana, Lucifer, Satanás, el adversario de Dios, él quería subir. Él quería, hermano, tener posición allí. Y vemos de que Dios, hermano, no permitió esto. Dios no permitió esto y él hizo juicio contra Satanás. Dice que hermanos, dice que había, hermanos, sobre la faz del abismo, había tiniebla. Dice que el Señor hizo un juicio, ¿cierto? Hermano, hizo un juicio con las aguas de muerte. Dice que ya allí no había vida. Hubo un juicio allí. Oh Señor Jesús, el Señor, hermano, hizo un juicio sobre Satanás, sobre el lucero de la mañana. Un hombre que se creyó perfecto, un hombre, hermano, capaz, un hombre sabio, un hombre bello, un hombre hermoso, porque él era el sello de la perfección. Él era perfecto, él era capaz, él se creía sabio. Entonces, hermano, ¿qué quiere el Señor con esto? El Señor con esto, él quiere colocarnos una vacuna a nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, el hombre cayó, ¿cierto? En la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de rebelión, hoy está en nosotros, ¿cierto? Así como, hermanos, decía allí que la impresión, hermanos, la impresión del diablo, la naturaleza del diablo, de rebeldía. Hermano, dice allí que el ADN del diablo entró en el hombre, ¿cierto? La firma del diablo entró en el hombre. Dice que ahí se produjeron todas las cosas negativas, hermano, del universo, ¿cierto? Allí los homicidios, hermano, la rebelión, toda la oposición a Dios se produjo allí, hermano, a la edificación, hermano, de la iglesia. Se produjo allí cuando la impresión del diablo llegó al hombre, cuando el ADN del diablo entró en el hombre. Entonces el Señor no quiere hacer esta advertencia en nosotros, porque eso, hermano, puede estar en nosotros, ¿cierto? Eso se puede manifestar en nosotros, el querer, hermano, ser el primero, el querer mandar, porque me creo capaz, porque me creo sabio, hermano, porque creo en mi capacidad, hermano. Y el Señor quiere simplicidad, quiere sencillez en cada uno de nosotros. Y el Señor le dijo a sus discípulos, eso sí lo vamos a leer ya para terminar y darle paso a mi hermano. El Señor le dijo a sus discípulos en Mateo 20, hermanos, vamos a leer Mateo 20. Señor Jesús, para darle paso a mi hermano, 20, 25, 27. El Señor le dijo a sus discípulos, dijo, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Hermanos, hoy en nosotros, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un amor fraternal. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Tenemos que edificarnos en amor. Todos estamos, hermanos, con una sola visión. ¿Cuál es la visión? De establecer el reino de Cristo. En nosotros no puede haber competencia. En nosotros no puede haber envidia. En nosotros no puede haber luchas por posición. Nada de esto, hermano, debe existir en nosotros, porque así como el universo fue dañado por parte de Satanás, dice que las criaturas, ¿verdad? Antes de que el Señor, hermanos, antes de que el Señor surgiera Adán, dice que estas criaturas fueron dañadas por Satanás por su rebelión. Así nosotros podemos dañar la obra de edificación de la iglesia. Oh Señor Jesús, que el Señor nos libre, hermanos, por tener estas ambiciones, por tener, en nosotros no puede haber celo, no puede haber envidia. Nosotros tenemos que, hermano, una sola visión, hermano, y es la edificación del cuerpo de Cristo, es establecer el reino del Señor
Señor en esta tierra. Eso es por lo que todos caminamos, eso es por lo que todos luchamos. Entre nosotros no puede haber esas luchas, hermano, no puede haber nada de esto, hermano. Ambición, proposición, insatisfacción, rebelión, nada de esto puede haber en nosotros. Pero, hermano, el Señor nos hace una advertencia y el Señor nos dice que estemos precavidos, porque esto se puede manifestar en nosotros. Esto se puede manifestar en nosotros. Tanto rebelión, tanto insatisfacción, hermano, la ambición por posición, esto se puede manifestar en nosotros y el Señor no quiere colocar la vacuna, el Señor no quiere hacer una advertencia por medio de su palabra. Oh Señor Jesús, aleluya, hermano, simplicidad y sencillez para hacer la obra de Dios. Simplicidad, sencillez para hacer la obra de Dios. No ambición por posición, no ambición por posición, porque daña la obra de Cristo, porque daña la obra de Cristo. Aleluya, Jesucristo nuestro Señor. Continúa nuestro hermano Heiner con el encargo. Amén, hermano, gracias al Señor. Hermano, Dios quiere restaurar la tierra, aleluya, amén. Gracias al Señor porque seguido este encargo, seguimos en Génesis capítulo 1, versículo 1. Hermano, aquí vemos un principio maravilloso sobre la creación y la restauración de la tierra, aleluya. Gracias al Señor porque el Espíritu es aquel que restaura todas las cosas, aleluya. Hermano, gracias al Señor porque Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermano, la palabra crear aquí en hebreo es bara, que significa crear de la nada, aleluya. Hermano, los cielos y la tierra fueron creados de la nada, aleluya. Gracias al Señor. Y mucho de esta palabra se ve en la Biblia con el término bara. ¿Por qué, hermano? Es crear de lo que no existía, aleluya. Pero seguidamente el Señor decía en Génesis 2:4, hermano, aquí vemos un principio también maravilloso. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Ahí la palabra es bara, aleluya. Y el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, hermano, ahí hizo, es la palabra asá en hebreo, aleluya, que es restaurar de lo que ya existía, aleluya. Hermano, Dios quiere restaurar nuestro corazón, aleluya. En estos tiempos finales, Dios quiere que nuestro corazón esté para hacer la voluntad de Dios, aleluya. Hermano, por eso necesitamos dejar que el Espíritu haga la obra, aleluya. Versículo siguiente, el Señor decía de que esta restauración lo hace el Espíritu. Hermano, versículo de Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice lo mismo al final de este versículo. Había algo que había sucedido en la tierra, había un desorden. Decía así, pero, aleluya, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, aleluya. Hermano, aquí vemos de que este desorden lo produjo una persona, que fue el que se rebeló contra Dios, que es Satanás, el adversario. Vino a traer caos, vino a traer, la tierra estaba vacía, la tierra estaba lamentable, la tierra estaba llena de tinieblas. ¿Por medio de quién, hermano? Por medio de la rebelión de Satanás. Pero gracias al Señor, amén, porque existe el versículo 2, amén. El Espíritu se movía, aleluya. Ese mover, hermano, indica, hermano, la intención de Dios en restaurar la tierra, aleluya. Hermano, esta palabra me marcó el corazón porque Dios quiere, hermano, iniciar el comienzo de la restauración de la tierra. Y más adelante el Señor decía cómo el Señor quiere restaurar la tierra. Y esta tierra que habla el Señor aquí es la tierra de nuestro corazón. Hermano, nuestro corazón necesita ser restaurado. El Señor ya puso su semilla del reino en nosotros y esa semilla necesita crecer en cada uno de nosotros. Hermano, el Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar, en este live. Usted allí, el Espíritu deje que se mueva para que gane todo nuestro corazón. Hermano, el Señor decía, y quiero leerlo puntualmente en la palabra profética, decía así, quizás su corazón esté un poco tibio
respecto a la voluntad de Dios y más centrado en sus propios intereses. La intención de Dios, hermano, es moverse sobre su corazón, aleluya, para restaurarlo y que cumpla su voluntad. Hermano, el Señor nos creó para ejercer su voluntad. El Señor creó el tiempo para que el tiempo pueda, que nosotros podamos ejercer, cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y seguido a eso, hermano, ese buen placer que tuvo Dios en Efesios capítulo 1, versículo 9, ese deseo es que el hombre hoy cumpla la voluntad de Dios. ¿Y qué es cumplir la voluntad de Dios? El Señor nos daba esta pregunta. Es reunir todas las cosas en Cristo, aleluya. Es encabezar todas las cosas en Cristo. Hermano, esa es la voluntad de Dios. Usted hace la voluntad de Dios cuando cumple el propósito que está en el corazón de Dios. Alabado sea el Señor. Y ya para ir finalizando, quiero leer esta porción. Dice, el universo fue creado y existe para que Cristo, el Hijo de Dios, sea el heredero de todas las cosas. Aleluya. Hermano, hoy como iglesia debemos cooperar para que con Dios, para que su voluntad se cumpla. Usted y yo existimos para ese propósito. Si su corazón aún no está alineado con la voluntad de Dios, amado hermano, el Espíritu lo animará, aleluya, conquistará y restaurará para que se comprometa a hacer la voluntad de Dios. Hermano, esta palabra ganó mi corazón y yo soy el primero que necesito que el Espíritu pueda moverse en mi corazón para, hermano, estar alineado, estar unido al corazón de Dios, hermano, haciendo su voluntad en la tierra, que es predicar el evangelio del reino. Entonces, animamos a todos, hermano, dejemos que el Espíritu haga su obra en su corazón, hermano, y dejemos que, hermano, el agua del río de vida fluya en cada uno de nosotros. Jesucristo es el Señor, amén. Amén, porque hoy necesitamos dejar que el Espíritu haga las cosas. Amén. Por eso Dios nos creó para cumplir el buen placer de Dios. Oh Señor Jesús. Amén. Hermano, y como estaba compartiendo nuestro hermano Heiner, hoy necesitamos dejar que Dios haga su voluntad en nosotros. Amén. Dice, Dios creó todas las cosas según el designio de su voluntad, para aquellos que necesitan poder y sabiduría. En 1 Corintios 1:24 el Señor nos habla. Oh Señor Jesús, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Vemos aquí, hermano, que Cristo es poder y la sabiduría. Amén. Por eso Dios, Él no se sentía solo, ¿verdad? Que no es como la teoría que teníamos antes de que Dios, pobrecito Dios, está solo. No, Él hizo todas las cosas complementadas para Él. Amén. Por eso también en Proverbios, oh Señor Jesús, 8:12 nos habla, la palabra dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Amén, ¿verdad? Hoy vemos aquí que el Señor nos habla, que Él es sabiduría, hermano, pero dice que la sabiduría, dice que se crea con sabiduría, se ejecuta con prudencia. Amén, ¿verdad? Él todo lo hizo, ¿verdad? Para Él. Hermano, pero hay algo aquí que el Señor nos habla y que Él quiere que nosotros obedezcamos. Dice que la sabiduría, aquí es Cristo, el Hijo de Dios. La sabiduría y la cordura o prudencia son importantes para la obra de Dios. Hermano, vemos aquí que la sabiduría y la cordura son importantes. Hermano, ¿por qué la sabiduría? Dice que Dios es la sabiduría de todo. Hermano, y hoy Dios, que hizo todas las cosas, dice que las hizo conforme a su voluntad. Amén. Por eso hoy nosotros no fuimos creados de cualquier manera, ni por accidente. Dice Dios que fuimos creados. Oh Señor Jesús, dice que nuestra creación fue para el beneplácito del buen placer del corazón de Dios. Hermano, fuimos creados, dice, con el buen beneplácito del buen placer de Dios.
Amén. Por eso nosotros, hermanos, no somos cualquier cosa. Hermanos, somos importantes en la obra de Dios. Por eso Él nos creó. Amén. Pero hermano, dice la palabra aquí, sí. Así podemos ver que la creación de Cristo, dice que fue el arquitecto, el Padre, quien dispuso todas las cosas según su beneplácito. El deseo del corazón del Padre, dice yo, en Proverbios 8:30 dice, yo estaba entonces junto a Él como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Amén, hermano, porque Cristo, ¿verdad? Dice que Cristo estaba allí haciéndolo todo. Hoy nosotros fuimos creados, hermano, no fue por accidente, fuimos creados, hermano, para el buen beneplácito de Dios. Hermano, entonces nosotros alegramos el corazón de Dios. Por eso usted no se crea menos, no se crea de que usted no vale. Nosotros valemos para el Señor, hermano. Hoy somos los hijos de Dios, hermano, y estamos llenos de sabiduría. ¿Es por qué? Por medio de la palabra. Dice que esta palabra nos lleva al principio. Amén. Por eso nosotros somos tan importantes, hermano. Dios no nos ha creado a nosotros para que hagamos otras cosas, sino para que hagamos su voluntad. Amén. Por eso Él dice que Él nos creó a su imagen, ¿verdad? ¿A la imagen de quién? Del Hijo. Por eso dice que no hemos visto a Dios, ni lo veremos jamás, porque la misma imagen de Cristo, hermano, está reflejado el Señor. Amén. Por eso hoy nosotros, hermano, muchas veces hacemos cosas que al Señor no le agradan. ¿Por qué? Porque no tenemos la claridad, ¿verdad? De que el mismo Dios es el mismo Jesús. Y hoy necesitamos tener eso, hermano, tener la visión bien clara. Por eso el Señor nos hablaba, hermano, oh Señor Jesús, en Deuteronomio, nos habla de los anillos, del arca, ¿verdad? Que representan todo esto. Pero hoy nosotros necesitamos ver, dice que en el universo todo lo visible se originó en Dios y llegó a existir por medio de la palabra de Dios. Hermano, todo esto, lo que no se veía, hermano, dice que fue originado por la palabra de Dios. Porque Dios cuando habla, hermano, todas las cosas se hacen. Amén. Por eso Él no tiene una fábrica de montaña, no tiene una fábrica de valles, no tiene una fábrica de hombres allí, ¿verdad? Sino que Él por medio de su palabra, dice que Él la habla y todo llega a existir. Amén. Nosotros, hermanos, dice que Dios creó el universo por medio de Cristo como la palabra, oh Señor Jesús, y los designios herederos de todo lo creado, como está escrito en Colosenses, oh Señor Jesús, dice en Colosenses 1, 16 y 17, nos habla la palabra y dice, oh Señor Jesús, dice, Dios creó el universo por medio de Cristo, por la palabra y los designios herederos de todo lo creado, como está escrito en Colosenses. Dice, los cielos y los que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hermano, todo fue creado por medio de Dios, pero todo lo hizo por medio de la palabra. Dice, todo lo que hay en Él subsiste por medio de Él. Dice que Cristo es el punto que nos une a todos. Hermano, Cristo es el punto que nos une a todos. Dice que Él es el punto de origen, Él es el punto de unión, que significa todo. Hermano, hoy vemos que Cristo es el punto. Hermano, yo necesito ver esto, necesito tener claridad, que Cristo es el punto, hermano. Si Cristo no estuviera, hermano, nada sería de la humanidad. Hermano, pero hoy estamos en el principio, hermano. Hoy estamos disfrutando de su palabra. Hermano, y cuando Dios habla, su palabra se cumple. Jesús es nuestro Señor. Aleluya. Hermano, continuando con este encargo, vemos en Génesis, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 1:1. Dice Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermano, ese fue el principio. Génesis,
la palabra Génesis significa origen. Entonces vemos que Dios creó los cielos y la tierra. Ahí empezó todo. ¿El origen de qué? Dios creó los cielos y la tierra. Dice que Génesis significa origen. ¿Origen de qué? ¿De qué? Origen del comienzo del tiempo. Dios creó los cielos y la tierra para el comienzo del tiempo. Ese es el significado de Génesis. Y creó, ¿y para qué se creó el tiempo? ¿Para qué? ¿Para qué creó Dios el tiempo? Para hacer su voluntad, para que el hombre hiciera su voluntad. ¿Cuándo termina el tiempo? El tiempo termina cuando todas las cosas estén sujetas a Cristo. Los adolescentes, el hermano Don siempre nos recuerda en los mensajes, los adolescentes saben Efesios 1:9, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad de que hacer de Cristo la cabeza de todas las cosas? Aleluya. Porque Cristo quiere hacer, esa es la voluntad, el beneplácito de Dios, hacer de Cristo la cabeza. Entonces, hermano, ¿cuándo va a acabar el tiempo? Cuando todas las cosas estén encabezadas en Cristo. Ahí termina el tiempo. Entonces vamos a aprovechar el tiempo, hermano. El tiempo hay que aprovecharlo. El tiempo, el Señor lo empezó el tiempo. Él es el alfa y la omega. Comienzo y fin del tiempo, hermano. Entonces, el tiempo existe. El tiempo no existe no para venir a hacer, adquirir dinero, casa. Sí, todo eso es lícito, pero eso será en el transcurso de que cumplamos la voluntad del Señor. Dios nos da todas esas bendiciones. Entonces vamos a enfocarnos, vamos a aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Aprovechando ya este es el tic-tac del regreso del Señor. Hermano, vamos a aprovechar bien el tiempo. Y dice que en el principio de Génesis vemos la creación original de Dios. Él creó los cielos y la tierra. El cielo existe para la tierra para el hombre y el hombre para hacer la voluntad de Dios. Hermano, por eso somos muy importantes en la creación de Dios. Somos el centro de la creación de Dios para hacer su voluntad. Y dice, en el principio del tiempo, puso al hombre en el tiempo para que el hombre ejecute su voluntad. Entonces dice que lo que sucedió en la tierra tras la rebelión de Satanás, el juicio divino, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fue en este contexto que Dios vino a restaurar la tierra. Comenzó con la luz y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aleluya, porque lo primero que Dios en la restauración de la tierra empezó con la luz. Hermano, la luz, Dios dice que Dios es luz. Dios es luz. Y en Juan 1:4 también dice, en Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. Hermano, Satanás vino y desordenó todo esto. Satanás en su rebelión desordenó. Sí, la tierra estaba vacía, en tiniebla, pero Él vino a darle luz a la tierra, luz al hombre, vida. Hermano, por eso debemos estar enfocados así. Ese era el Hijo vivía. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba en alerta, pendiente a la orden de Dios para hacer la creación. Por eso Él dijo, sea la luz, y fue la luz inmediatamente. Hermano, vemos la acción del Hijo como ese arquitecto. Entonces dice, cuando Dios habla, la palabra que sale de su boca es Cristo, hermano. Cuando Dios habla, la palabra que sale de su boca es Cristo. Hermano, donde hay poder. Entonces dice que Cristo es la sabiduría de Dios. El arquitecto que diseñó todas las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermano, hoy el hombre también fue hecho para hacer la voluntad. ¿Qué tenemos que
¿cuál es nuestra disposición, nuestra reacción? Estar pendiente, alerta a la palabra que sale de la boca de Dios, que es Cristo, para ejecutar la orden, para salir a predicar el evangelio, a hacer colportaje. Hermano, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Ese es el beneplácito de Dios, que Cristo sea la cabeza de todas las cosas. Y ese es el tiempo, para eso existe el tiempo, hermano. Entonces, dice, eso lo podemos ver en Proverbios. Vamos a leer Proverbios. Vamos a leer Proverbios. Proverbio 8. Proverbio 8, 12 dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Y en mismo Proverbio dice que, el mismo Proverbio dice, con él, Proverbio 8:30 dice, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Hermano, y dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Señor Jesús, por eso Él dice que la obra de Dios, cuando Dios dijo sea la luz, dice, Cristo es la sabiduría de Dios, el arquitecto que diseñó todas las cosas conforme a la voluntad de Dios. Dice que el Hijo estaba atento cuando el Espíritu de Dios se movía, Él era el arquitecto para crear todo. Y dice que cuando la obra de Dios se cumpla, Él debe hablar. Para que la obra de Dios se cumpla, Él debe hablar. Y su palabra no es una mera sugerencia o recomendación, sino un mandato, una orden. No pensemos que tenemos tanta capacidad como para ayudar a Dios. Hermano, no es nuestra capacidad, nuestra astucia, no. Es el poder que sale de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que estar pendientes, como el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. Entonces, hermano, Dios es luz y Él habita en luz accesible. Para Él el tiempo no pasa. Por eso tenemos que vivir cerca de Él, porque la luz nos acerca más a la eternidad. Jesús es el Señor. El inicio de la restauración de la tierra, Él estaba, en Él estaba la vida, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la vida era la luz de los hombres. Amén, hermano, amén. Señor nos está ayudando en esta luz. Dice que no debemos apegarnos a las cosas terrenales, pues un día desaparecerán. Pablo le dijo a los colosenses que pusieran la mira en las cosas de arriba, donde está ¿qué? Cristo. Busca las cosas de arriba, no las que están en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida juntamente con Cristo en Dios. ¡Hey! Dios es luz. Hermano, Dios es luz. Por eso busquemos lo eterno, lo que tiene valor espiritual, la palabra de Dios, que es la verdad. Y su presencia son elementos eternos. No cambian con el tiempo. Dios es luz. Él como luz brilló en nuestros corazones para producir vida, hermano. Dios fue el que produjo Señor Jesús en nuestros corazones.
la vida. Hay un adversario, Lucifer. Él trajo tinieblas, trajo muchas cosas en esta tierra, aún la contaminación a los hombres. Pero Dios trajo la luz. Y hoy esa luz está alumbrando aquí en la tierra. Hermano, quienes están en las calles predicando el evangelio del reino, están llevando la luz a los corazones que Satanás ha cegado. Las personas necesitan la luz que es de Dios para tener vida. Salgamos a las calles, ya sea para hacer colportaje o para orar por las personas. Llevemos la luz, llevemos la luz. A las personas, llevemos la luz, llevemos la luz. A las personas, salgamos a las calles a llevar la luz a las personas, a llevar a la luz a las personas. Amén, hermano, porque hoy somos esa luz para llevársela a las personas. Pablo dijo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Si predicamos según nuestro propio conocimiento, nuestras propias palabras, no podemos llevar la luz a las personas. Señor Jesús, Señor, ayúdanos en esta mañana. De verdad, nosotros no podemos. Tú sí puedes, a través de tus hijos, llevar esta luz. Yo necesito llevar esta luz a las personas. Esta es la comisión que tú me estás entregando hoy, de llevar la luz a las personas. Señor Jesús, Pablo no predicaba a sí mismo. Es decir, no predicaba para exhibir su conocimiento ni su elocuencia. Más bien predicaba a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor de Cristo. Gracias al Señor porque hoy esta comisión fue dada en cada uno de nosotros. Oh Señor Jesús, por lo tanto, nunca busquemos un espacio personal. Señor Jesús, siguiendo fama ni gloria. Esto no vale nada. Somos solo canales para llevar la palabra de Dios. Somos los canales para llevar la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Somos los canales para llevar la palabra de Dios, la palabra de Dios, que será luz y vida para los demás. Mano, yo necesito practicar esta palabra. Esta es la palabra que nos va a llevar a la salvación. Nos va a llevar a un día a reinar con el Señor. Oh Señor Jesús, esta luz de Dios viene por medio de Cristo, que es la palabra. Hermano, Cristo está ya en nuestros corazones y la palabra debe ser anunciada. Señor Jesús, Dios quiere dar su vida al hombre. Sin la vida del hombre, sin la vida de Dios, no hay salvación. Sin ella de nada sirve tener buen comportamiento ni ser buen cristiano. Eso no cumple la voluntad de Dios. Lo que realmente necesitamos es la vida de Dios y esa vida es la propia luz. Amén, porque esta vida es la propia luz. Termino con esto. Para nosotros la luz es Cristo, la palabra. No andamos en tinieblas porque tenemos la vida de Dios, que es la luz en nosotros. Génesis el principio, Génesis el principio, Génesis el principio. Tenemos la luz, tenemos la luz. Aleluya. Aleluya, tenemos esa luz. El Señor nos mostraba en Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aleluya. Cristo es la vida. Y esa vida es la luz de los hombres. Por eso el Señor nos mostraba esa separación que hizo entre la luz y las tinieblas. En Génesis 1, del 3 al 5, podemos ver cómo Dios separa la luz de las tinieblas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios es luz. Amén. Y algo precioso veíamos aquí cuando cuando la palabra dice, y vio Dios que la luz era buena. Señor, hermano, le complace. El Señor
se agrada, hermano, de la luz. La luz es buena para Dios, amén. Entonces, no solamente separó la luz de las tinieblas, sino que también las nombró. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Amén. Todo esto, hermano, porque el Señor, por medio de su palabra, también quiere conducirnos a que usted y yo podamos vivir en luz. En Efesios, en 2 Corintios, capítulo 6, del 14 al 18, también Pablo le dice a los corintios, hermanos, que la luz y las tinieblas no tienen comunión. Dios nos creó para que usted y yo andemos en luz. Amén. Y ahora vamos a ver el resultado de andar en la luz y el resultado de andar en las tinieblas. Cristo pagó un alto precio por nosotros, hermanos, y ahora Él su deseo es que usted y yo vivamos como hijos de luz. Amén. En Efesios del capítulo 5, del 8 al 20, podemos ver cómo Dios expresa, hermano, el Señor expresa su deseo de que usted y yo tengamos un andar como hijos de luz. Nos recuerda primero, en el versículo 8, de que del capítulo 5 de Efesios, versículo 8, que éramos tinieblas. Antes éramos tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. 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 Amén. Y luego que nos recuerda que somos luz en el Señor. Usted y yo somos luz, no por nuestra propia cuenta, no de manera independiente. Somos luz en el Señor. Usted y yo somos luz en el Señor. Amén. Dice el versículo 8, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Amén. Entonces hay una palabra de comando aquí, una palabra de dirección. Necesitamos andar como hijos de luz, porque en otro tiempo éramos hijos, hermano, éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Hoy el Señor quiere verlo a usted y a mí andando como hijos de luz. Amén. Porque mire, si usted y yo andamos en luz, algo precioso se manifiesta. La sobra, mire, dice así el versículo 9, porque anda como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu, mire, el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Andando en luz, andamos en el Espíritu. Amén. Y estos son los resultados. Somos fructíferos para el Señor en toda verdad, justicia, bondad. Amén. Lo contrario en andar en las tinieblas. El que anda en las tinieblas, hermano, las obras son infructíferas. Usted y yo no fuimos creados para ser infructíferos. Fuimos creados para dar frutos para el Señor. ¿Cómo damos frutos? Cuando usted y yo andamos en el Espíritu, cuando andamos en luz. Los frutos, hermanos, se manifiestan como bondad, justicia y verdad. Seguimos aquí en Efesios 5:11 y viene también que andar en las tinieblas, hermanos, es algo vergonzoso delante de Dios. Hermanos, no estamos para andar en vergüenza. Estamos aquí, hermanos, para hacer sonreír al Señor. Amén. Cuando usted y yo andamos en luz, el Señor sonríe, el Señor, hermano, se agrada. Amén. No estamos aquí, hermano, para vivir en las tinieblas. Ahora vamos a mostrar por medio de la palabra qué es andar en las tinieblas. Dice así, en el versículo del 14 al 16 de ese mismo capítulo, Pablo, hermano, anima a los hermanos a andar como hijos de luz, aprovechando bien el tiempo. Hermano, el tiempo necesitamos aprovecharlo. El tiempo es para hacer la voluntad de Dios. Un hijo de luz es aquel que hace la voluntad del Señor. Vamos a leerlo rápidamente. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo aprovechamos bien el tiempo? En el versículo 18 dice así, por 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo nosotros aprovechamos bien el tiempo, hermano? Haciendo la voluntad del Señor. Amén. Siendo entendido. ¿Y cómo vamos a entender la voluntad del Señor? Y actuar
hermano, es cuando usted y yo andamos en luz. El que anda en luz, hermano, hace la voluntad del Señor. Entonces, lo contrario es cuando no estamos haciendo la voluntad del Señor, tenemos que revisarnos, hermano. Es porque andamos sin tinieblas. Y fuimos, hermano, estamos en este tiempo para andar como hijos de luz. Amén. Para ser fructíferos, para darle frutos al Señor. Por otro lado, también el Señor nos muestra en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, del 4 al 10, hermano, que no solamente el Señor espera que usted y yo andemos como hijos de luz, sino también como hijos del día. Entonces, por un lado, en Efesios podemos ver que un hijo de luz, cuando usted y yo andamos como hijos de luz, hermano, estamos en nuestro vivir diario, procurando, viviendo para hacer la voluntad del Señor, enfocado. Satanás con su sistema quiere verlo a usted y a mí embriagados en este sistema, en este mundo, por la parte lícita e ilícita, pero embriagados, muertos, dice también en Efesios. Una persona muerta, embriagada, no es consciente, hermano. Entonces, hoy necesitamos estar conscientes. Como hijos de luz, necesitamos ser aquellos que hacen la voluntad del Señor diariamente. Y como hijos del día, también podemos ver en Tesalonicenses, son aquellos que andan sobrios, velando, que no se embriagan. Hermanos, ¿cómo logramos esto? En Efesios, el Señor nos muestra, Efesios 5, 18, cómo usted y yo podemos andar como hijos de luz y como hijos del día. Y con esto termino. Y dice así: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu. Hermano, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aleluya. Entonces, ¿cómo usted y yo andamos como hijos de luz y como hijos del día? Haciendo la voluntad del Señor y sobrio, velando, trayendo la venida del Señor regreso, cuando somos llenos del Espíritu por medio de la palabra. Aleluya. Por eso es tan importante, hermano, que usted y yo amemos la palabra, hagamos inmersión diaria, durmamos con el Señor. Hermanos, esto nos llenará, hermanos, de vida, de luz. Y vamos a estar sobrios, estaremos, hermanos, enfocados, hermanos, como objetivo, traer la venida del Señor de regreso. Y vamos a estar sobrios. Jesucristo es el Señor. Hermanos, no permitamos que Satanás frustre en nosotros el plan de Dios. Vamos a ser unos que somos entendidos en cuanto a la voluntad del Señor. Pero ¿qué nos va a dar ese entendimiento? La palabra. Aleluya. La palabra. La palabra nos lleva a comportarnos como hijos de luz, como hijos del día, como hijos de luz, como hijos de día. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Jesús el Señor, como hijos del día, amén. Ese debe ser hoy nuestra realidad. Que Dios nos lleve, hermano, a considerar esta palabra, como compartía nuestro hermano. Que Dios nos lleve a este fuego, a este vivir, a esta realidad de ser esos hijos del día. Hijos del día son aquellos, hermanos, que están metidos en la palabra, aquellos que están transcribiendo, aquellos que están unidos a los gritos de guerra, aquellos que están unidos al corazón de Dios los domingos a las 5 de la tarde, en todas las reuniones, los martes de oración aquí a nivel de Valledupar. Todo esto, hermano, los live, la reunión de los miércoles, los live el jueves con nuestro hermano Pedro, los viernes la reunión ministerial, los sábados el live con el PAT. Todo eso hace parte de andar como hijos de luz. Y el Señor nos llevaba a través de este fuerte encargo a revisar Génesis con este punto de esta cuarta semana. Génesis capítulo 1, ahí se produjo algo importante que necesitamos considerar. En Génesis 1:6 el Señor nos hablaba, dije: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Tremendo, hermano. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión, mire, cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Según el Espíritu, a través de nuestro hermano, bajo la dirección. ¿Qué es expansión ahí, hermano? Expansión en la atmósfera.
es la atmósfera, es todo esto, hermano, que vemos hoy. Pero mirando ahí acerca de las aguas, hermanos, recuerden que habían aguas, pero esas aguas que estaban ahí, que aparecen en Génesis capítulo 1, versículo del 6 al 8, esas aguas eran aguas de muerte. Esas aguas no eran potables, hermano. Hay que mirar esto, no se podía beber. ¿Qué quiere decir eso? Que la humanidad, hermano, estaba anulada totalmente, porque esa agua no era potable. Pero, gracias al Señor, hermano, porque el Señor produjo, a través de ver esta esfera, esta escena, produjo un fenómeno. Y ese fenómeno le llamó evaporación. ¿Qué es evaporación, hermano? Como lo muestra la palabra, se juntaron las aguas que estaban arriba con las aguas que estaban abajo. ¿Y dónde fueron esas aguas, hermano? Se depositaron en las nubes. Tremendo, hermano. Se depositaron en las nubes. Cuando la nube, a través de la lluvia, desciende, ya no viene como agua de muerte, hermano. Tremendo Dios en su soberanía, hermano. Que podamos revisar esto. Esto es tremendo, hermano. Ya desciende, pero desciende como agua potable para toda la tierra, toda la humanidad entera. Entonces revisemos esto. Cuando el Señor apunta a eso, nos lleva a Juan 4, hermano. Mire, revisemos Juan capítulo 4, es importante para que usted y yo estemos atentos, estemos vigilando. El Señor nos ayude a tener ese corazón. Y el Señor a través de Juan capítulo 4, 14, si no estoy equivocado, el Señor mostraba así: mas el agua que bebiere, más el que bebiere del agua que yo le daré, mire, ¿cuál agua? La que yo le daré. Tremendo, dice, no tendrá sed jamás. Ojo con el agua, hermano. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿De cuál agua están hablando ahí? Del agua donde se produjo la evaporación, donde se juntaron las aguas que estaban abajo con las aguas que estaban arriba. Al llover, al descender, se produjo, hermano, esta agua que está en Juan 4, 14. Tremendo, hermano. Pero mirando todo eso, el Señor también nos llevaba, hermano, bajo esa dirección al libro de Isaías. Voy a leerles el libro de Isaías, capítulo 55. Es fundamental para que usted y yo revisemos el agua que estamos tomando. Amén. Mire, Isaías 55, el Señor apunta algo tremendo ahí, hermano. Dice, el 10, porque como desciende, mire, desciende, revisemos esa palabra descender, porque recuerden, vuelvo y reitero, el agua que estaba cuando se produjo todo, que estaba en Génesis capítulo 1 del 6 al 8, esa agua eran aguas de muerte. Por eso, como desciende de los cielos la lluvia, hermano, mire, la lluvia, cuando Dios trajo el fenómeno de evaporación, que se juntaron las aguas, cuando desciende, esa agua es la que está en Isaías 55, 10. Repito, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega, hermano, mire, tremendo lo que hizo Dios en este proceso de evaporación, sino que riega la tierra y la hace, ¿qué? Germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Cuál es el agua que hoy necesitamos revisar y considerar? El agua que desciende. Hermano, tremendo. Y el 11 dice, así será mi palabra. Mire, es importante esto. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Hermano, mire, revisemos esto. El agua que desciende. ¿Esa agua que desciende cuál es? La palabra. ¿Dónde está eso? En Juan 7, 37 al 39. Sé que esa agua es la palabra. Pero desciende ¿cómo? Para producir esa palabra que sale. Hoy el Señor la está dando. Sale con un propósito para producir y dar semilla. ¿A quién? Al que siembra y pan al que come. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará. Mire, revisemos esta palabra. Sino que hará lo que yo quiero. ¿Lo que quiere quién, hermano? Lo que quiere Dios. Es importante esto. Es lo que quiere Dios, no es lo que quiero yo. Aquí es importante revisar esto, hermano. Lo que yo quiero.
Hay que mirar qué es lo que quiere Dios a través de su palabra y será prosperada en aquello para que la envíe. Es importante, hermano, esto acerca de la palabra, porque esa palabra que desciende, esa que envía Dios, esa se hace lo que Dios quiere en la tierra, pero a través de su palabra es fundamental. Y dice, y será prosperada, hermano. ¿Qué es lo que va a ser prosperada? La palabra. ¿Cuál palabra? La palabra profética. Es la que Dios está descendiendo hoy. Por eso el Señor nos trajo la inmersión, la transcripción, los gritos de guerra. Hermanos, todo esto hace parte de esa palabra que usted y yo hoy, porque esa palabra es la palabra que está en Isaías, capítulo 55, versículo 11. Y hará lo que yo quiero. Lo que ¿quién quiere? Lo que Dios quiere. Hermanos, que Dios nos ayude. Y sigo. Mire, el Señor a través de esto nos mostraba que esa palabra que desciende es para que nosotros consideremos algo, hermano. Y el Señor apuntaba algo a través del apóstol Pablo. Ayudaba a los colosenses, a la iglesia en Colosa. Vamos a ir a Colosenses. Hermanos, Colosenses capítulo 3 es fundamental, hermano, para que el Espíritu pueda seguir trabajando, pero no con la suya, es con lo que Dios quiere. Amén. Y el Señor en Colosenses 3:4 dice así: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Mire, con Él en gloria. Y el 2 dice así, Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es fundamental esto, hermano. ¿De dónde desciende el agua que produce? ¿De dónde desciende? De arriba. ¿Quién está arriba? Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está Cristo? Ahí en los lugares celestiales. El agua que desciende es el mismo Cristo descendiendo, es la palabra. Por eso es importante, hermano, que a través de Colosenses yo revise. Y dice, quiero terminar con esto, dice, no hizo tanques, hermano, allá para retener esas represas, no lo hizo. No hizo tanques. Usted se preguntará, ¿y cómo está toda esa agua ahí? Porque son toneladas de agua, hermano. ¿Para qué? Para producir, para regar la tierra. Que Dios nos ayude, hermano. Y el Señor decía, amados hermanos, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo. Ya está bueno de estar tanto tiempo en esta tierra, ahí angustiados, corriendo tras de las cosas materiales, que podamos revisar, hermano, ¿dónde está el secreto para producir? Está arriba, la palabra. ¿Pero cuál palabra? La palabra profética, la que desciende, la que produce, la que trae, hermano, para que se pueda germinar. Que Dios nos ayude, hermano. Y termino, dice, para poner la mira en las cosas de arriba, donde Cristo vive. ¿Dónde vive Cristo? Arriba. ¿Dónde debe estar su mirada y la mía? Arriba. Que Dios nos ayude, hermano, a producir un corazón para siempre estar colocando la mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque Cristo vive ahí. Que Dios le bendiga, hermano. Jesucristo es el Señor. O Senhor precisa desse espírito. O Senhor precisa de você e eu. Estamos dispostos a dar nossa vida pelo reino. El Señor quiere que mi corazón, por medio de la palabra profética, se conecte con el de Él. Que no haya ninguna desconexión por causa de las cosas externas. Y que nosotros, como decía un adolescente ayer, tomemos esto en serio. Muy lleno de ella, yo voy a tener un corazón que le agrade al Señor. Entonces, este corazón, cuando el Señor venga, va a estar apto para su venida. Por encima de todas las galaxias, Dios se fijó en usted para que usted sea un conductor, para que usted sea un misionero. Dígale al Señor, yo no quiero más. Yo no quiero mañana.
nós temos que ir para a rua. Onde estão as pessoas? Onde estão os corações? Onde está a terra? E, irmãos, o trabalho nosso é muito mais difícil. É semente por semente, é um a um, é corpo a corpo. Por isso nós precisamos de muitos trabalhadores. Mas graças ao Senhor, o Senhor está nos dando tantos adolescentes. Já estão engajados, se engajando cada vez mais. Sea un colportor. 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 Sea un colportor.